Con esto podemos comenzar, Cristóbal. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues bueno, tenemos ahora sí un rockstar del tema de blockchain, no solo en México, sino en Latinoamérica. Paulette, por favor, si nos puedes dar un poquito de la bio y Cristóbal, una vez terminando Paulette, pues tú vas a presentarte y comenzamos, ¿no? O sea, un poquito de qué eres tú, qué es LATAM Tech y pues todo lo que traes atrás, ¿no? Que no es solo LATAM Tech en general. Y pues adelante, dale Ok, pues. gracias. Sí, como dice Fer, Cristóbal es un crack. La verdad es que nos da muchísimo gusto tenerlo acá. Él es, eh, él tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero y 5 en la tecnología blockchain. Él ha estado estructurando proyectos y aplicaciones con foco en la transformación del sistema financiero. Ha desarrollado Godzillion, CryptoPago, Blockchain Summit Latam, que es uno de los eventos, si no es que el más importante de blockchain en Latinoamérica, que conjunta a más de 600 personas. También está en Blockchain Academy Chile, Latam Tech, y bueno, él es profesor de blockchain y criptoactivos también en la Universidad de Chile y en programas educacionales en Latinoamérica. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte acá, Cris, y listos para aprender todo lo que nos vas a enseñar hoy. Y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. No sé si catalogar tanto como rockstar o cosas así. La verdad es que he estado haciendo, partí con muy pocas expectativas con respecto a esta tecnología del 2015, cuando escuché de Bitcoin por primera vez y después de a poco me fui cuestionando muchas cosas del sistema financiero. Como tú lo mencionaste, tenía en ese momento 5 o 6 años de experiencia full en el sector financiero y obviamente uno te empieza a cuestionar muchas cosas. Y de ahí, bueno, 2015 empezamos con mi socio Rodrigo a desarrollar Godzillion, después de ahí desarrollamos CryptoPago y después de ahí armamos el Blockchain Summit Latam, el Blockchain Academy Chile, Hack Latam, y de ahí todo eso lo agrupamos como Latam Tech, y al fin y al cabo Latam Tech hoy día es una compañía base chilena que ya desde el 2018 está trabajando full en crear comunidad, en crear contenido, en incentivar la innovación y difundir todo lo relacionado a blockchain y desarrollo de activos digitales, o también se puede catalogar como criptoactivos, en el sector financiero, que es donde tenemos la mayor experiencia junto con mi socio Rodrigo. Así que todo lo que he aprendido en estos últimos 5 años se debe principalmente al interés de trabajar en esta tecnología, y esto es más que nada como una especie de devolver un poco la mano y ayudar a aquellos que quieren conocer más, así que agradecido de la invitación y bueno, veo que hay harta gente, más de 120 personas, así que feliz de poder dar esta clase el día de hoy, que son mecanismos de consenso alterno. Y es súper interesante esta clase porque al fin y al cabo da ciertas bases con respecto a lo que son los algoritmos de consenso, muy y ampliamente utilizados en lo que es la tecnología blockchain en sí, como la conocemos. Ahora, blockchain hay que entender que viene desde los años 80 más o menos. El concepto de cadena de bloques viene desde hace mucho tiempo, al igual que son los algoritmos de consenso. Entonces, parte fundamental de lo que vamos a ver hoy día es las bases de lo que son los algoritmos de consenso, porque son relevantes e importantes para lo que es la tecnología blockchain como la conocemos hoy día. Vamos a revisar y analizar distintos tipos de mecanismos de consenso. Obviamente vamos a pasar un poco por prueba de trabajo, pero también vamos a enfocarnos en otros que tal vez no son tan conocidos. Vamos a iniciar ya. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas distribuidos. Vamos a trabajar con respecto a lo que es prueba de algo, porque aquí los algoritmos de consenso tienen que ver con un poco el trabajo con respecto a lo que son, hay que probar algo, obviamente, para poder validar transacciones. Entonces, tenemos prueba de trabajo, prueba de participación, prueba de autoridad y muchos otros tipos de pruebas que, al fin y al cabo, distintos redes blockchain lo que hacen es
desarrollar sus propios algoritmos para obviamente enfocarse en lo que quieren. Y al fin y al cabo, recordemos que también esta parte es importante porque le da la inmutabilidad a la cadena, a la red, que permita obviamente que un dato que dejemos registrado no pueda volver a ser modificado o eliminado. Entonces es muy relevante. Vamos a entrar en detalle lo que es el Proof of Stake, que es el segundo algoritmo de consenso más utilizado. Muy en boga producto de lo que se está sucediendo con respecto a Ethereum 2.0, que mucha gente obviamente está averiguando lo que es el Proof of Stake. Vamos a ver algoritmos de consenso basados también en votación, cómo funcionan, y vamos a terminar con los algoritmos que son federados también, que son muy interesantes. Entonces, con respecto a la primera parte, vamos a hablar con relación a lo que son los sistemas distribuidos, ¿ok? Y principalmente, ¿cuáles son estos fundamentos de los sistemas distribuidos? ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es un poco lo que son los sistemas distribuidos, un poco la definición con respecto a esto. Entonces, mucha gente lo puede catalogar de distinta manera. En este curso lo catalogamos como una red de nodos independientes, cada uno que representa un proceso en sí, y se hablan y se comunican a través de mensajes, a través de protocolos de comunicación. Cuando nosotros nos conectamos a Internet desde nuestro computador, estamos utilizando protocolos de comunicación, porque obviamente estamos entrando a una página web, hay protocolos para obviamente poder acceder a esa página web, está el protocolo de IP, después los protocolos de comunicación, los TCP. Entonces, cada manera de que ejecutamos, que estas maneras de comunicarse entre sí, computadores, es a través de mensajes dependiendo de cierto tipo de protocolo. Los nodos, para que quede claro, obviamente termina siendo un computador al fin y al cabo. O sea, un computador es un nodo, no es una persona, es un computador, es un hardware, que puede ser nuestro mismo computador, nuestro PC de escritorio, una Raspberry, o algo ya más potente, o hardware más especializado, como son los rigs de minería de Ethereum con tarjetas GPU, o ya mucho más especializado, como son los mineros de Bitcoin, que son basados en ASIC. Entonces, lo que hay que entender es que todos estos nodos o todos estos computadores son independientes entre sí. Esa es la lógica de los sistemas distribuidos, que logren ser independientes y que puedan hablar y comunicarse entre sí a través de mensajes o protocolos de comunicación. ¿Cuál es el propósito de estos sistemas distribuidos? Bueno, tenemos que lograr un objetivo común. Cuando estamos trabajando entre varias personas para lograr un objetivo común, tenemos que llegar de cierta manera a un consenso. Aunque tenemos distintas ideas, hay que llegar a un consenso que nos permita lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo se logra eso? Para que los computadores, que obviamente nosotros les damos las instrucciones para que ellos implementen esos objetivos, obviamente, es la manera que se abordan los sistemas distribuidos. Dentro de los sistemas distribuidos, lo que son los algoritmos de consenso. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de los sistemas distribuidos? Primero que todo, son componentes concurrentes que siempre están en funcionamiento, comparten mensajes. Un punto importante es que no existe este reloj global. No sé si les ha pasado alguna vez, pero cuando tu computador, por ejemplo, tiene alguna falla y se restablece el reloj de tu computador, a mí me ha pasado algunas veces de que se restablece el reloj del computador y me muestra, no sé, 1 de enero de 1990, y yo trato de conectarme a una página web y no me permite porque yo le estoy entregando un mensaje con la fecha, y la página web no me deja conectar porque necesita que el reloj de mi computador esté actualizado a lo que es la fecha de hoy día. Entonces, aunque unos pequeños detalles uno pueda pensar que no son relevantes, son muy relevantes. ¿Por qué el reloj global es importante? Porque te permite generar firmas digitales, y firmas digitales con qué hora o con qué fecha. Entonces, cuando no existe esta forma de reloj global, obviamente llegar a los sistemas distribuidos para poder obviamente firmar acuerdos es muy complejo. Entonces también hay que entender que en los sistemas distribuidos no existe este reloj global. Y obviamente también tenemos que entender de que en los sistemas distribuidos pueden haber fallas individuales, es decir, que un nodo pueda tener una falla. Esos tipos de fallas los vamos a ver a continuación, que pueden ser relacionados... ¿qué pasó? Perdón. Ahí sí. Que lo vamos a ver a continuación, que tiene que ver con dos principalmente, que es la caída del nodo, o que el nodo entregue mensajes que sean
corruptos. Es parte un poco de lo que también se conoce dentro de lo que es los sistemas blockchain, que es que, obviamente, cómo se evitan de que los nodos cuando interactúan dejen de enviar mensajes corruptos, que al fin y al cabo, para el caso de lo que es la tecnología blockchain como la conocemos, y obviamente los sistemas como Bitcoin y Ethereum y otros más, no envíen transacciones falsas a la cadena. No sé cómo lo vamos a hacer con preguntas, se hacen por el chat, vamos a... Para el tema de preguntas, las personas van a hacer las preguntas por el chat, en preguntas y respuestas. Y Ok, en cada sección de preguntas vas a responder así de 3 a 4, dependiendo cómo vayamos viendo el tiempo. Y ahorita, por lo que veo, no hay todavía alguna pregunta, entonces creo que podemos seguirnos, Chris. perfecto. Buenísimo, gracias. Ok, entonces vamos a seguir con lo que son las propiedades de los sistemas distribuidos. Entonces, y acá empezamos con un poquito más de conceptos que son relevantes para lo que son los sistemas distribuidos. Entonces, tenemos dos categorías, la seguridad y la vitalidad. Entonces, ¿qué es lo que significa la seguridad? La definición es tener una lógica que esto no puede suceder, es decir, lo que de cierta manera, por ejemplo, una regla que se tiene que cumplir para mantener la seguridad de la red es que nunca se hará un mensaje, nunca se enviará un mensaje de manera aleatoria, por ejemplo. Entonces, eso tenemos que se trabaja para lograr mantener la seguridad de ese algoritmo de consenso, de tal manera que nos permita tener claridad de que hay una actividad que no se puede llevar a cabo. Y por otro caso, la vitalidad, esto es lo que debe suceder dentro, es decir, por ejemplo, que los nodos lleguen a un acuerdo, porque eso necesitamos que se llegue a un acuerdo en términos de lo que nosotros estamos enviando de mensajes. Entonces, es relevante que se cumplan esas dos propiedades de los mecanismos de consenso. Uno, darle seguridad al mecanismo de consenso, saber qué es lo que no tiene que suceder, ¿ok? Y el otro es la vitalidad, que nos permite poder dejar en claro qué es lo que debe suceder, ¿ok? Entonces, cuando tenemos estos sistemas distribuidos, como lo dijimos anteriormente, hay que lograr un objetivo, hay que lograr que esto se lleve a cabo de cierta manera, es decir, lograr que se escriba o se registre una transacción o un mensaje dentro de las bases de datos, o en este caso, en el caso de la tecnología blockchain, en los bloques que van dentro de mente, que es donde van registradas todas las transacciones. Entonces, tenemos que entender que hay tres partes fundamentales en esto también. Hay que tener validez, es decir, cualquier valor decidido debe ser propuesto por uno de los procesos, quiere decir que uno de los nodos, es decir, alguien tiene que proponer un mensaje, una transacción, un registro, tiene que haber un acuerdo, en el sentido de que todos deben acordar el mismo valor, ¿ok? Y el acuerdo y la validez son propiedades de la seguridad. Lo que vimos anteriormente, que es lo que no debe suceder, los no honestos nunca se decidirán por valores triviales, aleatorios o diferentes, por ejemplo. Lo que dijimos anteriormente, que es una de las propiedades de los mecanismos de consenso, que es la seguridad, que esto de cierta manera tenemos que buscar que no sucederá. ¿Qué es lo que no tenemos que dejar que suceda? Que los nodos honestos nunca vayan a decidir por valores que le llegan de manera trivial, aleatoria o que sean diferentes. Entonces eso tenemos que lograr que el algoritmo de consenso no permita que obviamente que nos dé la seguridad de que eso no ocurra. Y la terminación es que todos al fin y al cabo tenemos que decidir, todos los nodos, todos los computadores tienen que decidir qué es lo que se va a registrar. Entonces, la terminación es un proceso de la vitalidad, de la otra propiedad que tenemos, ¿cierto? Porque todos los nodos finalmente deben decidir sobre un valor, que es lo que dijimos anteriormente. O sea, esto debe suceder. Siempre hay que llegar a un acuerdo en objetivo, siempre hay que escribir ese registro. Entonces tenemos validez y acuerdo, es decir, tenemos que alguien envía un mensaje, se acuerda el mensaje y se termina ese mensaje. Entonces los primeros dos tienen que ver con la lógica de la seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda? Los no honestos nunca pueden decidir por
valores triviales aleatorios diferentes, y esto sí tiene que lograrse para darle vitalidad al algoritmo consenso, que es que esto tiene que llegar a algún acuerdo final sobre un valor. ¿Alguna pregunta hasta acá? A revisar el chat por si acaso. Se ve pixelada la presentación. ¿Me confirma el resto si es que se ve pixelada? Sí, un poquito. ¿Sí? Sí, Ah, no sé por qué. qué raro, ¿será mi internet? De este lado yo la veo bien. Dame un segundo, voy a cambiarme de red. Ok. Mientras los demás si pueden levantar la mano nada más para ver cómo se ve. Creo que es el internet de algunos, yo la veo bien. Perfecto, creo que la mayoría la está viendo bien. De todas formas, si cambias de red, creo que estaría perfecto. Ok. ¿Me ven ahí bien? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Gracias, ahí me avisan si es que se ve bien. Vamos a seguir. Ya, acá entramos en un concepto muy importante para lo que son las redes, los sistemas distribuidos, que tiene que ver con el teorema de Cap, que al fin y al cabo termina siendo un trade-off que se tiene que hacer o elegir de cierta manera a algunos de los componentes porque no se pueden elegir estos tres componentes al mismo tiempo. El teorema de Cap tiene que ver con, es parte fundamental para cualquier sistema distribuido para alcanzar, obviamente, objetivos, ¿ok? Son tres partes de este teorema: la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a particiones, ¿ok? Particiones de los nodos, es decir, que los nodos en algún minuto no puedan comunicarse. La consistencia, cada nodo proporciona el estado más reciente. Entonces, cuando nosotros le consultamos al nodo, el nodo nos tiene que proveer de la información más reciente que tiene, ¿ok? Disponibilidad es que cada nodo tiene acceso y lectura, escritura consistente, es decir, cada nodo se conecta directamente unos con otros y tenemos acceso a leer y escribir dentro del registro consistentemente. Y la tolerancia a las particiones tiene que ver con el sistema funciona a pesar de que la red está particionada, es decir, a pesar de que los nodos no pueden comunicarse entre ellos. Entonces, con respecto a este teorema de Cap, ahí está un video de YouTube que lo puede ejemplificar mucho mejor. El gran problema es que obviamente no podemos tener las tres cosas porque ese punto de intermedio donde están las tres variables es una sección de fantasía que no se puede alcanzar. Por eso se necesita elegir dos de tres de estas componentes. Y vamos a explicarlos con un ejemplo. Entonces, imaginemos que en el ejemplo que ven a la izquierda que dice tolerancia de particiones más disponibilidad, eso significa que no tenemos consistencia, es decir, que no podemos, no vamos a dejar que el nodo, obviamente, al hacer la consulta no nos va a entregar el último estado, pero sí la red, la red, que son estos cuatro nodos, es tolerante a las particiones, es decir, se puede particionar y se van a conectar los nodos unos con otros de la sección que está correspondiente. Entonces imaginemos que previo a la partición yo decía que mi color favorito era el azul, ¿ok? Entonces los cuatro nodos tienen que, como registro, de que mi último color favorito es el azul. Entonces le agregamos la partición, es decir, ponemos esa muralla entre los nodos 1, 3 y 2 y 4, ¿ok? Y al lado izquierdo le envío un registro que es que ahora mi último color que me gusta es el rojo. Entonces yo le envío la solicitud al nodo 1 y el nodo 1 se lo comunica al nodo 3 y dejan esos dos estados con nodo rojo. ¿Y por qué? Porque la disponibilidad hace que ellos se comuniquen entre sí. Pero por el otro lado, el lado derecho, como no tiene la comunicación, ya que no pueden comunicarse ambos lados, yo le voy a preguntar y me dice que el último color favorito es el azul.
Entonces, en ese caso, se eligen dos, tolerancia, partición y disponibilidad, y no existe la consistencia, entonces ambos lados nos van a entregar información diferente, ¿ok? Vamos a ir al segundo ejemplo, que tiene que ver con este que está al medio, que dice tolerancia a particiones más consistencia. Eso significa que vamos a ir a preguntar el último dato, y obviamente lo que vamos a dejar de tener es la disponibilidad, es decir, que los nodos no se comunican entre sí. Vamos al mismo ejemplo. Anteriormente le dije a esta red que mi color favorito es el azul, y particionamos los nodos, el 1, 3 y el 2 y 4, y voy al nodo del lado izquierdo, la 1, le voy y le digo, mi color favorito es el rojo, se lo comunica al lado 3, pero como no hay disponibilidad, al fin y al cabo lo que sucede es que no hay comunicación entre los nodos, y por ende no, en el caso de la consistencia, como los vimos anteriormente, no nos va a dejar obtener la última información, porque previo a la partición, los nodos dejaron de comunicarse, y en los estados del 2 y el 4 no existe tal estado. Y por último, lo que son ya consistencia y disponibilidad, y no hay tolerancia a las particiones, es decir, no tenemos esta partición, sino que los nodos se pueden comunicar entre sí sin problema. Es que, volviendo al mismo ejemplo, anteriormente les digo que mi color es el azul, mando un mensaje de nuevo que mi color favorito es el rojo. Como ya no existe la partición y se pueden comunicar entre ellos, cuando yo voy a consultar al nodo 2, me dice que mi color favorito es el rojo. Entonces, en ese caso no hay particiones de los nodos. ¿Por qué esta parte de las particiones es relevante? Porque, como les dije anteriormente, esto puede ser parte fundamental para lo que está sucediendo con Ethereum 2.0 y lo que está implementándose, que es el sharding, que es la partición de la red. Entonces, ¿cómo se logra algoritmo, o sea, cómo se logra consenso en una red donde sus respectivas bases de datos, por así decirlo, sus respectivos registros, están particionados y no se comunican entre ellos? Entonces, eso puede ser una pregunta fundamental. No lo podemos abarcar en este curso, pero se los dejo ahí para que obviamente sea parte de sus preguntas y dudas que puedan tener. Voy a revisar si tenemos alguna en el chat. Veo que no. Ok. Seguimos entonces. Vamos a ir a una parte ya relevante, que muchos han conocido de esto, tal vez no conocían la parte anterior de las propiedades y lo que son el teorema de CAP, pero que es fundamental para lo que obviamente son las bases de los algoritmos de consenso para los sistemas distribuidos, y lo que nos permite obviamente poder analizar los distintos mecanismos de consensos que existen. Entonces, uno es el teorema de los generales bizantinos, que fue creado en el año 80, alrededor de los 80, ¿okay? Que tiene que ver a esta lógica de que cómo se logra llegar a un consenso cuando se tiene un nodo que es malicioso. ¿Qué significa que sea malicioso? Que cambia el mensaje del cual se le está comunicando. ¿Okay? Por ejemplo, el teorema de los generales bizantinos tiene relación a que tenemos una ciudad que se está acechando, tenemos un general, tenemos muchos generales, pero hay un general que es el comandante, que es el que manda la orden, al fin y al cabo es el líder, y le comunica al resto de sus generales lo que se tiene que hacer. Y hay dos mensajes, o atacar o retirarse. ¿Ok? Entonces, el comandante, el líder de los generales, puede enviar un mensaje de atacar a todos los generales. ¿Ok? Pero puede que uno de esos generales sea malicioso y cambie el mensaje y le comunique al de al lado que hay que retirarse. Entonces, ¿cómo el de al lado va a tomar una decisión si por un lado viene el comandante y le dice que hay que atacar, y viene el otro general y le dice que hay que retirarse? ¿Cómo puede tomar la decisión? Obviamente en ese caso se revisa una decisión global del grupo. En el caso de que el comandante sea el malicioso, el líder sea malicioso, puede mandar dos mensajes a distintos generales y también tener el mismo problema. ¿Cómo llegamos a un acuerdo si atacar o retirarnos? Entonces, ¿cómo es que hay que asegurarse para que todos los generales honestos tomen la misma decisión?
para que al fin y al cabo se registre el mensaje que se tiene que alcanzar como objetivo. Y para eso hay una solución que de cierta manera puede sonar simple, que es en el caso de los generales bizantinos, tenemos que la tolerancia a las fallas bizantinos se da hasta 1/3 de los participantes. Entonces lo que hay ahí es que las fallas bizantinas tienen que ver principalmente con el cambio de mensaje, esa es la falla bizantina, es decir, que un nodo reciba una información y lo cambie y envíe el mensaje erróneo. Entonces, ¿cómo se logra que esa falla bizantina no corrompa todos los nodos? Entonces, viene el algoritmo que se llama Byzantine Fault Tolerance o tolerancia a las fallas bizantinas, que dice se puede tener nodos deshonestos, sin embargo, esos nodos deshonestos no pueden ser mayores a 1/3 de toda la red, porque si no, no se va a alcanzar nunca un acuerdo con respecto a los mensajes que ahí en esa red se están transmitiendo. Sí se puede llegar a acuerdo hasta 2/3, es decir, 2/3 de los nodos pueden ser honestos y 1/3 pueden ser deshonestos, y se va a llegar a un acuerdo dado que tenemos una mayoría prácticamente absoluta. Y existe otro caso, otra implementación que se llama la práctica tolerancia a fallas bizantinas, o PFBT, que es Practical Byzantine Fault Tolerance, y es que la gran diferencia con el algoritmo que se llama Byzantine Fault Tolerance con esta otra que les estoy comentando, es que en el caso de la práctica de tolerancia a fallas bizantinas, los mensajes pasan por un líder. Entonces hay un líder de los nodos, y ese líder toma los mensajes, los envía a sus nodos de respaldo o nodos validadores, recibe de vuelta los mensajes, y es el líder al fin y al cabo el que toma la decisión en base a lo que está sucediendo en la red, y el líder es quien escribe la transacción y después le transmite esa información a los nodos de backup o validadores que están abajo. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, hay como una pequeña centralización, porque obviamente hay algunos nodos que son los que escriben, y otros que son los que solamente respaldan y confirman la transacción que el líder está realizando. Entonces, esas son dos soluciones que presentan para lo que son las fallas bizantinas. Entonces, las fallas bizantinas tienen que ver, como les dije anteriormente, con, por un lado, que los nodos pueden hacer cambio de los mensajes, que se llama la falla bizantina, o también puede ser que existe un fail stop, que es que los nodos terminen bloqueándose o no se puedan comunicar. Generalmente se puede asociar a que no están conectados o que están bloqueados por alguna red que no permita comunicarse con el resto de los nodos. Entonces son dos tipos de fallas que están asociadas a la falla bizantina, y en base a esas dos fallas, que es que el nodo no se pueda comunicar, es decir, que pueda estar caído, o que el nodo cambie el mensaje que nosotros le estamos transmitiendo, es lo que se busca con estos Byzantine Fault Tolerance y Practical Byzantine Fault Tolerance, como dos mecanismos de consenso, lograr evitar estas dos fallas bizantinas. ¿Ok? Vamos a revisar si tengo alguna pregunta. Hay un chat y hay una sección de preguntas y respuestas. La pregunta y respuesta no la puedo abrir, parece. Sí, lo que pasa es que cuando haces full screen y compartes, como que se va atrás, pero si gustas, te puedo leer. Hay 3 preguntas, entonces ¿Ok? que sería bueno, te las leo. Dice, ¿las fallas bizantinas podrían entonces llegar a cambiar una transacción en la red de Bitcoin si 1/3 de los nodos se ponen de acuerdo? Vamos a entrar en detalle lo que el mecanismo de prueba de trabajo lo que hace es evitar efectivamente las fallas bizantinas, pero no con la regla del 1/3. Ahí lo que se necesita, que es este denominado ataque del 51%, está dado porque el protocolo en sí establece de que si tú tienes más del 50,1% de la red, tú puedes hacer las modificaciones
en ese algoritmo de consenso, ¿ya? Y está trabajado principalmente porque el foco ahí tiene que ver con que existe una prueba que es el trabajo que hace tu computador o todos los computadores de la red para generar que, obviamente, las transacciones se escriban. Es diferente a lo que son el teorema o sea, busca eliminar el problema de los generales bizantinos, que son estas dos, pero con una lógica distinta, no con la lógica de un tercio, dos tercios, como lo expliqué anteriormente. Ok, la otra pregunta es, ¿un masternodo sería aplicable para el teorema de fallas bizantinas? Para el Practical Byzantine Fault Tolerance, sí, existe esta lógica de masternodos con aquellos nodos de respaldo que hacen la réplica de la red. Efectivamente, se puede también considerar como un masternodo, como son la red de EOS, por ejemplo, que funciona con 21 masternodos, 27, no me acuerdo bien, pero tiene esa misma lógica de tener un líder que toma las transacciones. Ahora, ahí depende mucho cómo está estructurada la red, porque en el caso de ciertas redes puede ser que el líder tome una transacción, lo envíe a sus nodos validadores, reciba respuesta a los nodos validadores y los vuelva a enviar a los nodos validadores para reafirmar la transacción y así poder escribirla. Entonces depende mucho cómo está, pero tiene esa lógica de un líder y nodos validadores o de respaldo. Y la tercera, ¿se podría hablar en términos de descentralización, costo de las transacciones y seguridad con el teorema de CAP? La descentralización en sí es algo que en realidad tiene que ver mucho con respecto a algo que no es nada técnico, que tiene que ver con la propiedad de cada nodo. No sirve de nada que un sistema distribuido esté en 5, 6, 20 computadores y que yo como administrador de la red tengo acceso a los 20 computadores y a los 20 computadores los puedo bajar o corromper. Entonces, los sistemas distribuidos en sí tienen que tener una lógica de que tienen que tener ese componente de la descentralización para realmente asegurar o tratar de comunicar en ese sentido que existan estos nodos independientes. Por eso es importante que en estos sistemas distribuidos se habla de nodos independientes, que no existe tampoco en ese lado alguien que controle todos esos nodos. Cada uno es independiente. Y lo otro era con respecto a los costos de transacción, ¿me dijiste? Sí. O sea que sí. Eh, Dale. O sea, prácticamente sí afectaría, o sea, en el tema de la descentralización. Afecta la manera o sea, en realidad yo diría que lo que más afecta a los algoritmos de consenso tiene que ver con la escalabilidad de la red y con la velocidad de escribir las transacciones, más que el concepto de los costos de transacción. El algoritmo de consenso es fundamental para la escalabilidad de la red y cómo se logra que una red pueda ser, obviamente, lo más rápida posible para llegar a un acuerdo. Recordemos que la lógica de los sistemas distribuidos como blockchain es que tienes muchos de estos nodos que están enviando muchas transacciones, entonces cómo se puede llegar a un acuerdo entre todas las transacciones que se realicen de manera segura, como lo dije anteriormente, logrando tener estos base de teorema de CAP, que es la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia de las particiones, pero también teniendo las propiedades que es la seguridad y la vitalidad del algoritmo de consenso, para que obviamente no se corrompa la red y obviamente se puedan llegar a acuerdos lo más rápido posible. Lo que son los costos de transacciones ya tiene que ver más con la forma en cómo está creado el protocolo, no tiene mucha relación con el algoritmo de consenso en sí. Y vamos a tomar dos más, ya las últimas dos, que son las que quedan. Hay una que es de Fátima y cómo se controla ese líder si el líder es deshonesto. Es una excelente pregunta. Lo que hay que hacer ahí es tener otros líderes y también llegar a la misma falla. O sea, hay que considerar de que un líder puede ser deshonesto. Entonces, la única manera de que tú puedas tener un consenso es que tengas 10 líderes, por ejemplo, y tolerar hasta un máximo de 3 líderes deshonestos. Ahí puedes llegar a consenso dado este teorema de los generales bizantinos. Entonces, mientras más nodos líderes tienes, obviamente puedes bajar o disminuir la cantidad de nodos deshonestos. En el caso de los master nodos de EOS, por ejemplo, también de los 21 tiene que haber un máximo de tolerancia a nodos deshonestos,
y entiendo también que esos masternodos se van rotando con respecto a ciertas reglas. Entonces, se evita principalmente considerando, tienes que tener mucha cantidad de líderes para que no pase eso. La última, en este teorema hay dos tipos de mensaje, atacar o retirarse. ¿Qué pasa si hay más variantes de mensaje? Es una buena pregunta. La verdad es que lo que hace el teorema es solamente ejemplificar un concepto de cambio de mensaje. En este caso, el ejemplo son dos mensajes, pero al fin y al cabo lo que trata de explicar es decir cómo se llega a un acuerdo cuando uno de los nodos, o uno de los generales en el caso del teorema, cambia el mensaje. Puede ser que cambie cualquier tipo de mensaje, mantenerse, atacar con una condición. O sea, el mensaje puede verse alterado de muchas maneras. Lo importante es que cómo se llega a acuerdo del mensaje original. El mensaje original tiene que enviarse por alguien. Alguien envía el mensaje. En el caso de las transacciones, alguien que es una wallet, ¿cierto? Envía una solicitud de una transacción. Y yo podría enviar esa solicitud de transacción cientos de veces en un segundo. Y puede llegar a distintos nodos en cualquier parte. Al fin y al cabo, ¿cómo se llega a acuerdo para que obviamente se escriba una sola de las transacciones y no se escriban todas, o que alguien tome esa transacción que yo estoy enviando, que son no deshonesto, la cambie, la modifique, y en vez que diga que la transacción va hacia una billetera, me la modifique y diga que va hacia su billetera, siendo que él puede, ese nodo puede enviar esa transacción, sin embargo hay otros nodos que dicen que no es a su billetera, que es a otra, entonces se escribe obviamente la que se llega a acuerdo. Entonces, el cambio, lo que es el teorema general bizantino, solamente el cambio de mensaje, se pueden hacer múltiples cambios de mensaje, y lo otro que es el tema de que un nodo, cómo evitamos de que también lleguemos a un acuerdo cuando un nodo no puede comunicarse con el resto de los nodos. ¿Seguimos? Adelante. Gracias. Vamos a ir a la parte de prueba de algo, ¿ok? Y aquí es donde empezamos a hablar un poco con respecto a qué son los otros tipos de algoritmos, que son al fin y al cabo los que conocemos ya el día de hoy. Tenemos, bueno, brevemente antes para comentar lo que es prueba de trabajo, es una manera, recuerden que la lógica es evitar estos problemas bizantinos, que es nodos deshonestos o cambios de mensaje, y nodos que no puedan comunicarse o se caigan. Entonces, tomándonos con esa lógica y también las propiedades anteriormente que les comenté, con el teorema de Kapp y lo que es la seguridad y vitalidad, se tiene que construir una lógica de consenso, que es llegar a acuerdo con algo, ¿ok? Entonces lo primero que salió fue obviamente el algoritmo de prueba de trabajo, que fue el consenso Nakamoto, como se le conoce también, que es como una evolución del consenso de fallas bizantinas, en el sentido de que la manera de llegar a acuerdo es a través de esfuerzo computacional, ¿ok? En el caso de lo que son las fallas bizantinas, si pudieron tal vez entender, es acuerdo en base a votaciones, ¿ok? O sea, llegan mensajes y ese mensaje se transmite a la red, hay nodos que modifican ese mensaje, entonces ¿cuál tomamos? El que diga los 2/3, el que tomamos y el que escribimos. Entonces, al fin y al cabo, se basa en votaciones. El mecanismo de prueba de trabajo se basa en resolución de un algoritmo matemático que está basado en Hashcash, que es de Adam Back, y lo que hace ese algoritmo de consenso es decir, vamos a llegar a un consenso con lo que es la denominada cadena más larga, ¿okay? El acuerdo es chain-based, este mecanismo de consenso. La cadena más larga tiene que ver con que vamos a llevar un solo registro con aquella cadena que tiene obviamente la mayor cantidad de procesamiento o transacciones en ella, porque cada nodo tiene una copia de la cadena más larga hasta ciertos minutos, porque la cadena se va actualizando en estricto rigor aproximadamente cada 10 minutos, y los nodos lo que hacen es que se comunican. ¿Por qué 10 minutos? Porque es lo que más o menos Satoshi Nakamoto estimó que tomaba en que un bloque recorriera todo el mundo, para que así todos los nodos tuvieran la misma información y no se generaran los nodos, los uncle nodes, que sí se hacen en Ethereum, que son nodos alternos. ¿Por qué? Porque
los nodos cuando van registrando y generando bloques, es decir, cerrando bloques, tratan de ponerlos en la cadena principal, pero algunos, obviamente hay un solo ganador, y el que gana es el que tiene el poder de procesamiento más grande, y el que logra meter ese bloque dentro de la cadena más larga. Los otros bloques que quedan sellados con transacciones y que no logran incorporarse dentro de esa red, lo que hacen es que se destruye ese bloque, las transacciones se reagrupan en los bloques siguientes y de esa manera se va generando la red, y esos bloques no van creando transacciones o bloques ficticios, que es lo que sí ocurre en Ethereum, que son los denominados uncles, que es generar como mini cadenas paralelas que también van a registrar transacciones, y esas cadenas paralelas en algún momento se registran en la cadena principal, pero quedan disponibles como cadenas paralelas. Y obviamente alguien se lleva también la recompensa en esos nodos que cerró. En el caso de Satoshi Nakamoto, el algoritmo Nakamoto, solamente se lleva la recompensa aquel minero que logra incorporarlo dentro de la cadena. Ahora sabemos que tiene un gran problema, que es el uso de electricidad, que es que la gran cantidad de computadores que existen hoy día, si no me equivoco, alrededor de 65 mil computadores, hay algunos que dicen que son cientos y tantos mil, como que no hay número exacto, pero sí se puede estimar que hay una gran cantidad de consumo eléctrico. Entiendo que es mucho más grande de lo que consume, por ejemplo, Suiza. Entonces es un problema que mucha gente dice, oye, ok, está bien, pero tenemos un problema de que se requiere mucha energía para procesar este algoritmo de consenso. Para mí es algo tal vez que es distinto que decir, sí, se usa mucha energía, pero se traduce literalmente en mayor seguridad de la red. Entonces, un mecanismo alternativo es la prueba de participación, que es la que no es que haya nacido con Vitalik Buterin y Ethereum, sino que también es un algoritmo que viene trabajando hace mucho. De hecho, hay muchas redes que tienen mecanismos de consenso basados en prueba de participación, que es donde se reemplaza los mineros, que son estas máquinas que conocemos en la prueba de trabajo de Bitcoin, por validadores. ¿Ok? Y en vez de tener equipo, hardware, minando, obviamente con alto nivel de computación dentro, lo que tenemos son stakes, o es difícil como traducirlo al español, pero es como un depósito de garantía, por así decirlo. Entonces, la teoría dice que en base a estos stakes, tú lo que haces como participante de la red es que tú inviertes una cierta cantidad de dinero en dejar ese dinero bloqueado, ese depósito en garantía en la red, en la prueba de participación. ¿Qué es lo que hace esta lógica? Es decir, ¿qué es lo que prueba? Recordemos, la prueba de trabajo, ¿qué es lo que hace? Es literalmente probar de que las transacciones son válidas mediante una resolución de un algoritmo matemático que un minero o que un nodo resolvió y logró escribir y llegar a acuerdo para escribir todas las transacciones dentro de un bloque. En el caso de prueba de participación, ¿qué es lo que se tiene que probar? Obviamente es que exista alguien que está poniendo dinero en la red para poder participar de la red como nodo validador. En teoría, y lo que iba al punto es, se estima de que es más caro llegar al ataque de este denominado 51% en la prueba de participación que en la prueba de trabajo. Ahora depende mucho en términos de los cálculos. ¿Y por qué? En el caso de Ethereum, tú necesitas tener 32 Ether para Ethereum 2.0 para hacer un validador, y si no me equivoco, debiesen existir alrededor de 16.000 y fracción nodos validadores dentro de Ethereum 2.0. Entonces, se puede hacer cálculo y decir, ok, para yo poder atacar la red, tengo que al menos pagar o hacerme de, si cerramos el número fácil, 16.000 nodos validadores, tengo que hacerme de 8.001 nodo validador, ¿cierto? Entonces tengo que tener 32 Ether por 8.001 nodos validadores, entonces ese es el costo que me tomaría a mí tener que atacar o poder atacar la red de Ethereum en su versión 2.0. O en el caso de Bitcoin tendría que obviamente hacer un cálculo en relación a cuánto me sale comprar la cantidad, no sé, si cerramos el número también en 60.000, tenés que comprar 30.000 y algo más de estas máquinas y conectarlo a la red y poder hacer ese ataque del 50%. Entonces, ahí uno tiene que hacer cálculos para ver si efectivamente el ataque es más caro en prueba de participación o en prueba de trabajo. Y lo otro relevante es que en el caso de prueba de participación,
que no sucede en la prueba de trabajo y que lo hace de cierta manera más inviable a sufrir ese ataque del 51%, es que tú pones dinero, tú inviertes en la red. Entonces, cuando tú pones dinero, literalmente tienes que estar dispuesto a perderlo 100%. En el caso de las máquinas, tú puedes comprar la máquina, hacer el ataque y te quedas con las máquinas. O sea, nadie te va a venir a quitar las máquinas y por ende puedes revenderlas o puedes usarlas para minar otras redes, etcétera, etcétera. En el caso de la prueba de participación, tú ingresas dinero y la dejas estoqueado en este depósito en garantía en la red, y si tú eres un nodo deshonesto, literalmente te quitan el dinero que tú tienes depositado en garantía. Entonces, la lógica debiese decir que es más difícil atacar un algoritmo de prueba de participación que es un algoritmo de prueba de trabajo. Existe otro tipo de algoritmo que se llama la prueba de actividad, que es un mix entre lo que es prueba de participación con prueba de trabajo. La red, creo yo, más conocida que establece esto es Decrypt. Decrypt tiene esta prueba de actividad que es, de acuerdo obviamente a los distintos protocolos. Si no me equivoco, incluso también Cardano tiene esta lógica, o sea, no tiene una lógica de prueba de trabajo, pero sí tiene una lógica que es cada cierta cantidad de bloques que se minan utilizando la prueba de trabajo, llega a la prueba de participación y valida las transacciones que están ahí adentro para que, obviamente, escribir las transacciones en la red. Entonces, ese es el mix. Entonces, los mineros resuelven y envían los block header, que se llaman en el sistema, con o sin transacciones, dependiendo si hay o no transacciones, y se envían para que luego los validadores, bajo prueba de participación, voten por los bloques válidos y los incorporen en la cadena principal. ¿Okay? Entonces acá tenemos otro tipo de trabajo. ¿Por qué se llama prueba de actividad? Porque lo que está haciendo la prueba de participación es comprobando que las transacciones realizadas bajo prueba de trabajo sean realmente efectivas y de esa manera poder escribir en la red principal las transacciones realmente válidas. ¿Okay? Hay uno que es, que tal vez lo puedan reconocer por esa imagen, que es Dodge, que es prueba de quemado, o proof of burn, que es literalmente de quemar algo. ¿Qué es lo que se prueba acá para poder validar transacciones? Tú lo que haces es que tú tienes una cierta cantidad de monedas de Dodge, y para poder participar del proceso de validación, tú envías dinero hacia una dirección que es irrecuperable. En el caso de Ethereum es la dirección 0x000000. Si tú por casualidad envías cualquier tipo de activo a esa dirección, nunca la vas a poder recuperar. Entonces, es similar a Proof of Stake, en el sentido de que tú envías dinero a una wallet como, de cierta manera, como tu prueba de que quieres participar y validar transacciones, a diferencia de lo que estamos hablando de Proof of Stake, que queda esos fondos en una billetera en garantía. Acá literalmente se queman esas monedas. Y así, de esa manera, tú puedes participar del proceso de validación. ¿Okay? Recurso que se consume principalmente la moneda que se está minando. Hay otro tipo de algoritmo consenso que es la prueba de espacio, o de disponibilidad de disco, por así decirlo, que son las redes que funcionan para almacenaje de documentos, o IPFS, o Interplanetary File System. Hay 3 proyectos que son más conocidos, SIA, Filecoin y Storj. ¿Y cómo funcionan? Principalmente lo que hace este algoritmo es que te consume espacio en tu disco duro. Tú puedes participar de esta red como un nodo, es decir, tú pones a disposición de la red disco duro de tu espacio para que ahí se almacenen documentos de la red. Así, entonces todos se comunican, todos los nodos se comunican para compartir este espacio en la red. Entonces, mientras más espacio tienes tú en tu disco duro, más probabilidades tienes de recibir transacciones, validar transacciones, que al fin y al cabo es registrar documentos o imágenes o cualquier cosa, y obviamente te puedes obtener la recompensa por estar almacenando estos documentos o estos archivos en tu computador,
y lo que hace es usar literalmente espacio en tu disco duro. Permite que los usuarios reciban monedas después de votar en los bloques. ¿Y cómo se votan los bloques? Mientras más capacidad tienes en tu disco duro, más posibilidades tienes de votar y obtener recompensas por haber confirmado la transacción. Y es literalmente, mientras más espacio, más posibilidades tienes de confirmar transacciones. En el caso anterior, mientras más dinero pones, más rico te haces, porque más transacciones puedes validar, y obviamente eso tienen recompensa en el caso de prueba de participación y también proof of burn. ¿Okay? En el caso de prueba de trabajo, recordemos, son mientras más equipos tienes tú, que es al fin y al cabo minería o hardware, más probabilidades tienes de obtener la recompensa a la red y obviamente generar más ingresos. Y existe otra que se llama la Proof of Elapsed Time, que es literalmente es una prueba de tiempo. Es un algoritmo desarrollado por Intel, donde más se ha conocido es en Hyperledger Sawtooth. Cuando Hyperledger se crea, parten dos infraestructuras, dos redes. Es Fabric, liderado por IBM, y Sawtooth, liderado por Intel. Y lo que hace es consumir tiempo de tu CPU, de tu máquina. Y para poder validar transacciones, la red le pide que espere un determinado tiempo de la máquina, 5, 10 minutos, 15 minutos, y confirma que la máquina esperó 10, 15 minutos y participas de la red y puedes obtener recompensas por eso. Es muy poco utilizada, se hace, como les dije, principalmente en Hyperledger Sawtooth, y lo que se consume ahí es tiempo. Entonces, volviendo atrás, en prueba de trabajo, lo que se consume es energía, ¿cierto? Lo que se consume en prueba de participación, en prueba Proof of Burn, es stake, o sea, es dinero, es el token nativo, la criptomoneda nativa de la red. En el caso de Proof of Storage, lo que se consume es el almacenamiento, perdón, el almacenamiento disponible que tiene tu computador. Y en el Proof of Elapsed Time es tiempo de tu CPU. ¿Alguna pregunta que tengamos? Si me ayudan por ahí. Sí, tenemos una de parte de Edgar Martínez. Los validadores en Proof of Stake recibirán el premio de crear el siguiente bloque de acuerdo a un valor aleatorio, pero proporcional a la cantidad de stake que se tiene. Ok, muy buena pregunta. Depende del protocolo. En el caso de Ethereum, actualmente la red de Ethereum emite alrededor de 5 millones de Ether por año, ¿ok? Considerando un cálculo de 2 Ether por 15 segundos, más o menos son como 5 millones de Ether por año. En el caso de Ethereum 2.0, esa emisión por año va a caer a 2 millones y va a estar literalmente distribuida o el costo, o el premio que gana el validador por haber confirmado una transacción, aún no está 100% definida. Se estima más o menos de que si tú pones los 32 Ether, debieses tener una recompensa anual entre el 7 hasta el 9% de esos 32 Ether, en términos de ingresos, por así decirlo, o comisiones. Mientras más nuevos validadores tengas, o sea, mientras más Ether pongas, obviamente tiene la posibilidad de obtener más ingresos, pero en ese mismo rango porcentual. Otra de las redes que yo también más conozco es el caso de Avalanche, que se va a lanzar ahora, que bueno, viene ahora Ricardo también ahí a hablar un poco, que tiene entre 8 hasta 12% más o menos el primer año para lo que es la recompensa para todos aquellos no validadores. Y ahí son 2000 AVAX que se tienen que tener para poder participar como validador. Ahora, existen también, así como existen las piscinas de minería, mining pools en Bitcoin y Ethereum actualmente, también van a existir los pools de stakes, donde tú puedes participar, obviamente, y no te alcance los 32 Ether, vas a poder poner, no sé, un Ether, 10 Ether, lo que te alcance,
y obviamente ahí también de lo que gane ese pool de minería va a ir proporcionalmente ligado a tu participación de dinero. Pero claro, los 2 millones de Ether que debiesen emitirse por año en Ether 2.0 se va a distribuir proporcionalmente, es aleatorio, pero proporcionalmente a la cantidad de Ether que tú pongas dentro de la red, siendo lo que sería como el mínimo para participar con un full node validador, 32 Ether. Y tenemos otra pregunta, está listo, que dice, en el caso de Proof of Born, ¿cómo se determina quién pone más dinero para minar la moneda como Dogecoin? Si lo puedo hacer con diferentes monedas o siempre es en Bitcoin. ¿Quieres que la Mira, repita? no, sí, sí, la entendí. Eh, ahí ahí depende mucho, o sea, depende mucho el protocolo. En el caso de Dodge, eh, yo la verdad no me he metido mucho ahí como para poder darte una respuesta concreta. Sí te puedo ayudar, tal vez, si me escribes a cristobal@latantec.la, feliz de poder darte una respuesta más elaborada, haciendo un pequeño research con respecto a esa pregunta. Perfecto. Y de ahí no tenemos más preguntas, Cristóbal. Perfecto. Vamos a ir a adentrar un poquito más en lo que es Proof of Stake. Eh, Hay distintos tipos de implementaciones Proof of Stake. No sé si conocen Cosmos. Cosmos yo lo conocí hace 2 años, claro, 2018 aproximadamente. Y Cosmos está establecido como el Internet of Blockchains, o como al fin y al cabo poder interoperar blockchains. Y ellos tienen de hecho una implementación ahora que lanzaron que se llama Ethermint, que es una máquina virtual de Ethereum corriendo sobre Cosmos. Y el algoritmo de consenso Tendermint, eh, que es un protocolo de consenso basado en Byzantine Fault Tolerance, con poder de voto denominado en validación, que tiene 2 etapas para poder darle consistencia, favorece la seguridad y darle consistencia a las transacciones. Y este algoritmo consenso que se llama Tendermint ejecuta el proceso de votaciones, pero en dos etapas para poder darle mayor seguridad. Existe otro que son, la verdad, es complejo entenderla, las de Casper, que son implementaciones hechas por, o propuestas de implementación hechas por Vitalik Buterin y por Vlad, que es un tremendo desarrollador de Ethereum, uno de los más importantes. Y lo que hacen principalmente en el caso de Casper es que en el caso de la propuesta hecha por Casper The Friendly Ghost, que hecha por Vlad, es que cada 50 bloques minados por prueba de trabajo se realiza una validación con prueba de participación y, perdón, eso en el caso del que propuso Vitalik, que es Casper The Friendly Finality Gadget, y en el caso de Vlad es una rediseño, reconstrucción desde cero cada cierto nivel de bloques. Son muy técnicos, los comento, pero la verdad es que no me he metido mucho en esos tipos de algoritmos, pero hay que también darlos cuenta. En el caso de Tendermint, lo que tenemos es una prueba de participación que está basado en Byzantine Fault Tolerance, que es, recordemos, la parte de las votaciones, es darle el 2/3 y 1/3 a la red. eh, en el caso de un conjunto elegido de validadores de un tamaño específico con un stake vinculado, favorece la consistencia sobre la disponibilidad y
generalmente está muy desarrollado para blockchains empresariales porque en el caso de blockchains empresariales, que son, o está más que nada blockchain empresariales, yo diría como redes privadas, recordemos, no existe la recompensa, no existen las criptomonedas, solo existen transacciones y alguien tiene que llegar a un acuerdo para ver cómo se escribe y generalmente se hacen a nivel de votaciones para hacer la red mucho más eficiente en términos de transacción, como les dije al principio. El algoritmo de consenso va muy, muy ligado a lo que es la escalabilidad y a darle mayor velocidad de transacciones a la infraestructura o la red. Bueno, como les dije anteriormente, 2 versiones de Casper de Ethereum, las voy a pasar muy rápido porque la verdad son muy técnicas y no se están utilizando el día de hoy. Y está una basada en el mix de prueba de trabajo con prueba de participación, que es la de Vitalik, y la de Vlad, más enfocada en seguridad. Y bueno, más que nada eso para comentarles de esa más técnica. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Hay una pregunta nada más. Es decir, que el algoritmo de Proof of Stake tendría ese 7 o 9% de utilidad por 32 Ethers en stake en cambio de los 10 minutos que considera el Proof of Work de Bitcoin. Claro. Aquí la diferencia es que poniendo 32 Ether, en tu caso, que hablemoslo por ejemplo, en dólares, si está más o menos a $400 el Ether, son $12.800 que tú tienes que poner para participar como un validador de la red. Eh, em, Tú deberías tener, al participar de la red con un computador simple, o sea, no necesitas un computador tan elaborado como el caso de Bitcoin, aproximadamente, según lo que yo he leído en los documentos técnicos de Ethereum 2.0, es que se estima que aproximadamente un 7 a 9% es lo que va a tener de recompensa por ese nodo de $12.000, o sea, ese validador de $12.000. En el cambio, con lo que es Bitcoin, la verdad depende mucho de la red y lo que está, cuán complejo está la red en términos de seguridad, porque tal vez un equipo que te puede costar $2.000 o comprarte la misma cantidad de $12.000 como nuevo validador en equipos de minería de Bitcoin, que ponte tú sean 6 equipos, igual esos 6 equipos no tendría el cálculo similar como para decirte que efectivamente te pueda dar de un 7 a un 9% anual en el caso de participar de la red de Bitcoin. Podría ser un interesante análisis que se podría realizar. Si me escribes y yo te puedo ayudar a hacer ese análisis, sería interesante también. Perfecto. Pues mira, por temas de tiempo hay otra pregunta, pero la resolvemos al final, Cristóbal. Ok, perfecto. Seguimos. Continuemos. Bueno, ya la parte 4 de 5, algoritmos de consenso basados en votación. Esta es una imagen que a muchos tal vez les puede gustar estar viviéndola en el día de hoy, con todo lo que está sucediendo y toda la gente en casa. Es de una isla griega que se llama Paxos. Y bueno, Paxos, como le dije, está ubicado en Grecia, pero también es un algoritmo consenso que se llama Paxos. Es un algoritmo consenso que después dio vida a RAF, que es otro algoritmo de consenso, y que es utilizado por Quorum. Esta última semana estuvo bien de moda Quorum porque Consensys, una de las empresas más grandes del ecosistema blockchain, adquirió Quorum, que es la red que desarrolló JP Morgan como un fork de Ethereum. Paxos aboga por lo que es una terminología en relación a una especie de parlamento. Es desarrollado por Leslie Lamport, el mismo que también trabajó lo que es el Byzantine Fault Tolerance, y habla de un proponente que es quien envía la solicitud,
un aceptador, que es un votante, que vota por las solicitudes que se envían, y alguien que es el aprendiz, que, que toma los votos, registra la transacción y envía el mensaje al cliente. Eh, y bueno, y tiene una lógica también de quórums, como se puede dar en una votación, no sé, parlamento, más como ligadas como a la política. Se tiene que establecer esas reglas con respecto a cómo se dan los quórums de votación. Donde cada ronda del proceso de la votación tiene dos fases. Entonces, el cliente, llamémoslo cliente, alguien le solicita a este algoritmo eh, eh, un mensaje o sea, propone algo. Dentro de Paxo, el proponente, el aceptante y este aprendiz discuten porque alguien propone, alguien vota y alguien registra. Y cuando ya eso está confirmado, cuando ya la papeleta, tomemos el mismo caso como de parlamento, ¿cierto? Está en el caso de una votación, por ejemplo, de un parlamento, de una Cámara de Diputados, que se podría tomar, hay alguien que propone, votantes, y alguien que registra, y obviamente esa papeleta tiene que tener un número y una validación, y se le envía de vuelta el mensaje al cliente. Eh, Tiene muchos casos de uso que se están desarrollando en empresas como Google, IBM. Solo funciona para fallas que son para las fail stop. Recuerden que las fail stop son aquellas cuando los nodos no pueden comunicarse o están caídos, pero no funciona para la segunda falla bizantina, que es cuando los mensajes son cambiados. Si hay nodos deshonestos, este algoritmo no funciona. Es más eficiente y rápido, se hace que el llegar a acuerdos sea más rápido. Cuando se usa mucho dato, cuando hay mucho conjunto de datos, porque se va particionando en estas lógicas de parlamentos. ¿Okay? RAF es otro algoritmo de consenso diseñado como una alternativa a este Paxos. Tiene una lógica de Practical Byzantine Fault Tolerance, que es la que tenemos en este caso el líder, ¿cierto? Que es quien toma las solicitudes de registro y las transmite a sus nodos de respaldo, y como les dije anteriormente, es un algoritmo que toma quórum de JP Morgan, y el consenso lo trae a través de RAF. Y tomémoslo como el caso de lo que es Practical Byzantine Fault Tolerance. Tenemos un master nodo, que es el que toma la transacción, registra, tiene su nodo de respaldo, valida y registra la transacción en la red principal. En el caso de RAF, entonces tenemos un líder que es elegido, se comunica ese líder directamente con el cliente, responsable de administrar la replicación de los logs en los otros servidores del clúster. Elección del líder, el líder va cambiando también dentro del clúster, siempre hay un líder en el clúster, pero se va cambiando. Hay este concepto de los latidos que hay, o sea, son como impulsos que se mandan a los nodos para ver si están activos. Entonces, si hay nodos que no están activos, se realiza una votación para elegir el nuevo líder, y así se van modificando el líder para que obviamente no sea siempre el mismo líder. Y la replicación del log tiene que ver con, una vez que llega el mensaje del cliente, el líder lo transmite al resto de la red, y el líder se asegura de que todos los otros nodos hayan seguido esa solicitud del cliente. El problema de Proof of Stake, que es como se ve un poco la imagen ahí, es que los ricos se hacen más ricos porque es proporcional tu participación. Obviamente es difícil tener los 32 Ether para poder participar, que son hoy día $12,000, $13,000. Entonces, si tú tienes ese dinero, puedes participar, entonces tú eres rico, participas, y te haces más rico porque obviamente tú puedes llevarte gran cantidad de la recompensa, mientras más también pones como stake para poder participar.
y centraliza recompensa en ese caso. Y existe otro algoritmo consenso que se llama el Delegated Proof of Stake, o la prueba de participación delegada, que está más ligada a aquellos que no tienen la capacidad monetaria para poder participar, como les dije anteriormente, que se forman estos pools de stake o de validación. También existe otro algoritmo que se llama el Delegated Proof of Stake, que es que tú pones, de acuerdo a lo que tú puedes, dispones de dinero en delegados, que son los masternodos. En el caso de EOS es un Delegated Proof of Stake. Tú pones recursos en los delegados y esos delegados pueden entregarte la recompensa acorde a lo que tú obviamente pusiste de tu participación en esa validación. BitShare también, BitShare, si aquellos que no lo conocen, fue una red implementada en 2014 por Daniel Larimer. Fue el primer sistema de Delegated Proof of Stake y fue donde se desarrollaron las primeras stablecoins. Después de USDT, BitShares desarrolló esta red para desarrollar stablecoins y tiene BitGold, BitUSD y otras stablecoins más. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de pasar ya al último módulo? Hay dos. Al cambiar una red blockchain de algoritmo de consenso, ¿qué sucede con lo generado anteriormente? A partir de cierto momento, el algoritmo de consenso cambiará las reglas o hay que recalcular la historia del blockchain. Es muy buena pregunta. En el caso, imagino, tiene que ser literalmente lo que está sucediendo con Ethereum 2.0. Se está trabajando en, o sea, el cambio va a venir. A toda la red que hoy día conocemos como ETH1 va a migrarse a lo que es ETH2. Hay una, no sé si alguien lo habrá escuchado, lo habrá leído, pero había un desarrollo que estaba dentro de ETH1, o sea, que todavía está, que se llama la bomba de tiempo, que era una implementación que se desarrolló para Ethereum cuando se hiciera este traspaso a Ethereum 2.0 y que dejaba literalmente inoperable la red de Ethereum por si alguien quería revivirla. Porque obviamente el miedo estaba en que alguien pueda revivir la red de Ethereum 1 y tener una red totalmente paralela a Ethereum 2 con la misma información de lo que se estaba haciendo antes del cambio a Ethereum 2.0. Las transacciones de Ethereum 1.0 pasándose a 2.0 van a tener la misma lógica, o sea, va a quedar igual la red y como te comentaba anteriormente, es más difícil hacer el reagrupamiento o la modificación de las transacciones de la red de Ethereum, porque ahora tú necesitarías tener 8001 nodos validadores y haber invertido esos 32 Ether para poder hacer cambios a la cadena antigua. Entonces, la única diferencia es que obviamente pasamos de Proof of Work a Proof of Stake, y si alguien quisiera modificar transacciones antiguas, tendría que hacer el ataque del 51% y es tener los 8000 y tantos nodos pagando los 32 Ether también de su bolsillo. Ok, tenemos una más. Bueno, en el cambio del algoritmo de consenso en una blockchain, ¿se podría cambiar el algoritmo del hash y el algoritmo de curvas elípticas? Por lo que tengo entendido, sí. Te lo confirmo, déjame anotarlo. Déjame anotarlo acá. Si me puedes escribir para poder darte la respuesta, o sea, 100% válida, te la mando. Al Pero final ahora sí, de tu sesión, podrías poner ahí en el chat por dónde te podrían contactar. dale, perfecto. Perfecto. Y una más, en Proof of Stake siempre soluciona el que más valor da, o sea que siempre puede ser un solo nodo el que solucione y llevarse todo el pago, o cómo es la selección del nodo solucionador. Sí,
Es aleatorio, ¿ah? Es como, mira, yo trato de explicarlo de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos una sala con 50 sillas y cada silla vale 32 Ether. Entonces yo voy, puedo comprar una silla, hay otro que pueden comprar 10, otro que pueden comprar 5 y así se distribuye la sala, las 50 sillas de las salas, cada uno tiene a alguien sentado en la silla, ¿ok? Entonces la sala tiene una puerta y la puerta se abre y empiezan a pasar personas para confirmar sus transacciones y se sientan aleatoriamente en los puestos hasta tener los 50 puestos, obviamente, con alguien sentado. Entonces yo voy y siempre voy a tener a alguien con quien voy a estar confirmando sus transacciones. Obviamente aquella persona que tiene 10, obviamente genera más ingresos porque tiene 10 puestos y más personas van a estar sentándose en sus puestos, pero la persona que tiene uno también va a recibir su recompensa. Entonces, si yo tengo una silla para mí, voy a recibir aleatoriamente transacciones y esas transacciones voy a validarlas y voy a recibir la recompensa por ello. Perfecto. Serían todas las preguntas. Buenísimo. Muchas gracias. Y el último, que es consenso federado, que es un sistema distribuido que también está basado en quórums. Es un conjunto de nodos que son suficientes para poder llegar a un acuerdo y que ese acuerdo pueda también distribuirse en el resto de los participantes. Entonces, ¿qué sucede si no confía necesariamente en ciertos nodos del quórum? Entonces, por ejemplo, tenemos unas ciertas cantidades de participantes y yo solamente confío en ciertos nodos y en otros no confío. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un consenso cuando existe confianza en unos y en otros no? Entonces, lo que se hace es cómo poder determinar los quórum que nos permitan poder resolver estas fallas bizantinas, que recuerdan, es cambios de mensajes y nodos que no se puedan comunicar. Y la solución que se presenta en el acuerdo bizantino federado es introducir secciones, o sea, como hacer clusters de nodos que son confiados entre sí para confirmar mensajes y que después, cuando se puedan integrar e ir creando más federados, ese mismo mensaje correcto se transmite hacia el resto de los nodos. Entonces, por ejemplo, llega alguien que está fuera del consenso federado y dice que, por ejemplo, en el caso como lo leen ahí, este crayón es rojo. Y después existe este consenso federado, que son los tres, y los tres dicen, este en realidad es verde, entonces le transmiten el mensaje al que decía que era rojo y dice que en verdad es verde. Entonces le cambian ese mensaje original, producto de que el consenso federado de estos tres participantes le indicó que el mensaje estaba erróneo y tenía que cambiarlo por verde. Entonces, de esa manera se alcanza el consenso a través de estos tres nodos que están federados, que tienen confianza entre ellos y transmiten ese mensaje final hacia el resto de los participantes. Entonces, ¿qué sucede cuando se unen varias secciones de quórum? Es decir, tenemos un federado acá, otro federado acá, y ellos también al mismo tiempo pueden también participar de otras redes federadas. Entonces, las secciones de quórum que se unen se ralentiza, o sea, se hace como más lento el proceso para poder llegar a acuerdo a los mensajes que se están transmitiendo, porque obviamente tenemos que formar quórum más grandes. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo donde dice, ya, pensemos que, de hecho, bueno, es la hora de almorzar y dice, vamos a almorzar, entonces tenemos 3 personas. Bárbara, pongámosle el nombre, quiere pizza. Entonces pregunta, ¿quién quiere pizza? Y Gerardo y Natalia dicen, mira, la verdad queremos hamburguesas porque hoy día cuestan solo $1. Entonces, tenemos un consenso a la hora de almorzar, tenemos que ir por hamburguesas porque hay 2 personas que quieren hamburguesas y una que quiere pizza. Entonces, Bárbara, que dice que quería pizza, entonces, ok, tiene razón, vamos por hamburguesas. Entonces, tenemos un consenso de Bárbara, Gerardo y Natalia que quieren hamburguesa, y llega Sandra y dice, oye, yo también quiero unirme, pero no confío, bueno, en este caso es Benjamín, pongámosle Benjamín. Entonces,
Dice, llega otra persona y dice, ah, yo quiero ir a almorzar con ustedes, pero yo no confío en Benjamín. Benjamín había propuesto pizza y ustedes propusieron hamburguesas. Está bien, entonces formemos una sección de quórum y se juntan los tres y los tres establecen que van a ir a comer hamburguesas y después se une Antonio, pero dice que solo confía en Benjamín y Gerardo y se van y se crean, entonces está bien, formemos una sección de quórum más y generamos una otra sección de quórum donde existe Gerardo que participa de ambas y donde la idea original, que era comer pizza, se transformó en comer hamburguesas y la confianza se fue distribuyendo dependientemente de estos respectivos quórum que se fueron formando. Entonces, ninguna autoridad central autoriza el consenso, sino que son los federados los que lo hacen. Baja la latencia, consenso logrado en pocos segundos. Eso se puede hacer por esto. Imaginemos que después estos mismos federados se van creando otros federados, que es lo que decía, que mientras más federados hay, se pone un poco más lenta la resolución del mensaje. Y los nodos eligen en quién confían y en quién no, para poder participar del consenso federado. En el caso de Ripple, es un sistema de liquidación bruta en tiempo real, principalmente dentro de lo que son las instituciones financieras, y funciona de esta manera. Permite a los bancos que envían dinero a otra sucursal en el extranjero con tarifas realmente, bueno, mucho más bajas, y es un ledger que se utiliza por parte de los bancos. Tiene nodos validadores, tiene nodos de respaldo y tiene mensajes de la red y transacciones y aplicaciones corriendo de manera independiente. Se llama, no sé si lo habían escuchado, pero tiene un token que se llama XRP, que hace que funcione esta red, pero igual Ripple es una compañía y tiene otros servicios que ofrece a las instituciones financieras para poder reemplazar a lo que es SWIFT, que es protocolo de comunicación, y poder hacerlo directamente en su infraestructura. Stellar es un fork de Ripple, nace de Ripple, y está enfocado no en el sistema financiero, sino que está enfocado en entregar a través de código abierto este mecanismo de consenso que conecta a los bancos, sistemas de pago y personas también, pero bajo código abierto, y está muy ampliamente utilizado, se está utilizando mucho en ese fin. Tiene alguna capa de contratos inteligentes también, no puede hacer mucho, pero puede hacer también cosas, y tiene algunas stablecoins también trabajando sobre la red de Stellar. Stellar funciona con lo que les dije anteriormente, que son estos mecanismos de consenso federado, y bueno, ahí está un pequeño ejemplo que se basa en el que les comenté anteriormente. Abajo está la página web, Stellar, pueden buscar si quieren más información de Stellar ahí. ¿Alguna pregunta para ir cerrando? No, ahorita no hay ninguna pregunta, Cristóbal. Si quieres pasar a lo siguiente. Listo. Mira, estos son algunos como extra. Mira, esto es un súper buen caso. Si no lo sabían, los aviones trabajan con mecanismos de Byzantine Fault Tolerance, porque bueno, sabemos los aviones tienen muchos dispositivos trabajando para que el avión realmente no se caiga y pueda volar correctamente. Entonces, lo que hacen es que como tienen tantos dispositivos, es cómo se puede poner de acuerdo para entregar un mensaje correcto. Imagínense que un sensor falla, y falla por alguna falla, a lo mejor que no tiene relación a alguna falla técnica que haga que el avión caiga, sino que una falla que puede ser mecánica o cualquier cosa. Y a través de algoritmos de Byzantine Fault Tolerance se ponen de acuerdo para decir, sí, o sea, hay como un nodo o sea, hay un sensor que está fallando, pero en la práctica todo el resto está funcionando bien, así que no hay problemas con el avión. Trabajan en tiempo real con estas fallas bizantinas, y ¿por qué? Porque cada uno de estos tiene el sensor y tiene registros distribuidos dentro del mismo avión.
SpaceX Dragon también tiene computadores redundantes dentro para poder lograr que funcione toda la red. Acá hay un pequeño ejemplo de lo que es Paxos. Entonces, el proponente crea la propuesta N, envía al quórum de receptores. Entonces tenemos, como les dije, un proponente, un validador, un aceptador y un aprendiz, quien es que escribe. Entonces propone el color favorito de Rusty y manda el mensaje a los aceptadores. Después de obtener la propuesta N, los actores prometen ignorar entonces las propuestas con menos de N y darle respuesta al proponente. Y si el aceptante había aceptado una propuesta en el pasado, envía el número de propuesta anterior y el valor proponente junto con la propuesta. Un segundo mensaje, avísame cuál es, por favor, es azul. Entonces, si el proponente obtiene suficientes promesas de un quórum de aceptantes, necesita establecer un valor de propuesta. Le ponemos ver si un aceptador acepta la propuesta después. La propuesta de valor es la de mayor popularidad, sino determinada por quien la propuso, el proponente. Entonces el proponente dice, ok, esto es la mayoría, dice que es azul, entonces el proponente dice que es azul. Entonces el aceptador acepta sí y solo sí a uno prometido considerar propuestas mayores que n y registra el valor de la propuesta correspondiente y envía un mensaje al proponente. Entonces, como el proponente preguntó el color, dada la votación popular fue azul, le devolvió el mensaje al proponente y después se le envía también al aprendiz y de esa manera los no intentan subvertir el protocolo, solo funciona para, como les dije, fallas en las cuales los computadores no pueden conectarse, no funciona para fallas de cambio de mensajes, se cree, en el caso de Paxos se establece que los mensajes no son entregados sin corrupción, o sea, todos son mensajes válidos y los nuevos fallidos en cualquier punto no afectan a toda la red. Les paso por el chat mi correo a aquellos que me comprometí con revisar algunas cosas. Entonces les escribo mi correo, creo que terminamos bien a tiempo. Perfecto. Pues, Cristóbal, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad estuvo genial esta plática. Muy dinámica también, bastante dinámica. Y pues bueno, les pediría a todos que le den un aplauso, en este caso levanten la mano para despedir a Cristóbal. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues bueno, creo que fue una súper presentación. Hoy es el primer sábado, te comento que vamos como en tiempo. Entonces, también muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos al ratito, nos vas a acompañar para el tema de las preguntas ya en vivo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y pues bueno, aquí ya dejaste tus datos, ¿verdad? Sí. Cristobal.latantec.la pero bueno, perfecto. Pues bueno, un agradecimiento muy grande, Cristóbal. Nos vemos al rato y a todos, creo que tenemos ahorita un break de 1 hora, ¿verdad, Paulette? Así es, para tomar un lunch y para volver a las 2 de la tarde con la tercera presentación. Perfectísimo. Pues bueno, entonces nos vemos en un rato. Muchísimas gracias, Cristóbal. Que estén bien, gracias a ustedes. A todos. De nada, que estén bien, feliz sábado, aprendan harto. Chao, gracias. Chao.